En las manos me pondré en pie de guerra, derribaré montañas. Bendiciones hoy a todos, hermanos, amigos, todos los que van a escuchar este mensaje de hoy, que tenemos el mensaje de la obediencia. No olvides suscribirte, compartir con todos tus amigos, con todas las amistades, a todo el que necesite este mensaje de obediencia. Y dale la campanita allí también. Entonces, en este día vamos a leer en el libro de Job y voy a hablarte un poco de la obediencia. Y dice acá en el libro de Job, capítulo 2, en esta versión, y dice acá: aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo: Jehová, piel, por todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, más guardada de su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiéremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiéremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Te quiero decir en este día, con este mensaje, mira lo que Satanás, cuando vino, ¿verdad?, lo que le hacía a Job, pero bajo la permisología del Padre. Y una de las cosas que el Job deja ahí de ejemplo es su obediencia, su entrega, porque ahí una de las cosas que conocía Job era su identidad y conocía al Padre. Y muchas veces tú puedes tener una circunstancia, no sé cuál es tu circunstancia en este día, pero no debes renegar, no debes tener quejanza, sino que es importante que tú sepas de dónde viene la circunstancia que estás viviendo, si es proceso o si es una circunstancia. Y una de las cosas que debemos tener nosotros es una entrega. Hay algo que el Espíritu Santo y la palabra nos lo dice en el libro de Mateo 6:6, que entremos en el lugar secreto. Cuando estás pasando una circunstancia, un proceso, tienes que estar en el lugar secreto. Yo quiero que lo leamos en otra versión, en una de las versiones, para que usted pueda entender como oyente, como ese creyente, de que tú veas que no hay circunstancias, siempre lo digo, no hay circunstancias como la de Job, que era un hombre recto y temeroso, sea la circunstancia que él estaba viviendo. Me imagino la prueba que tenía de la sarna que él tenía, ¿verdad? Y dice acá, que dice que con un tiesto se rascaba. Entonces, si nosotros no tenemos pruebas como la de Job, a veces nosotros, si estamos pasando una circunstancia y en vez de renegar, ¿por qué no nos metemos en un lugar secreto? Porque el diablo va a hablar a nuestras vidas y va a usar, fíjese, en ese momento, Satanás usaba a la esposa de Job, y el diablo puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo,
a tu familiar más cercano, a tu amiga, a tu amigo, para que tú reniegues del Padre. Entonces no hay un verdaderamente conocimiento, no conoces a Dios cuando tú reniegas. Tenemos que ir a ese lugar secreto. Y quiero que lo leamos en otra versión, en el nombre de Jesucristo. Dice así: cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal que respete su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad, de la piel de la cual cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Fíjense que me gusta esa versión. Ve que Job no pecó ni siquiera con palabras. Y me llama la atención esa versión que dice que con una olla rota, imagínese usted todas las pullas, donde él se tenía que rascar su cuerpo. Mire la circunstancia que estaba viviendo Job y la identidad, y decía que sin tacha. O sea, muchas veces tu conducta, la actitud que nosotros tenemos, aún de incredulidad y de duda, ofendemos al Padre. Y ve lo que Satanás estaba haciendo, o sea, usando en la voz de quién, de la esposa de Job. Y muchas veces Satanás va a usar personas cercanas a nosotros para que nosotros reneguemos de Dios. Cuando nosotros tenemos identidad de quiénes somos, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Consolador, nada te va a hacer dudar en cuanto a las circunstancias que estamos viviendo. La circunstancia que estaba viviendo Job era bajo la permisología del Padre, porque el Padre conocía a Job, y en las Escrituras habla que el Señor no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos soportar. Dios no te va a darte una prueba como la que vivió Job. O sea, la circunstancia de lo que Job vivió, ninguno de nosotros como hijos de Dios lo estamos viviendo, ni lo vamos a vivir. Pero Job sí podía con esa circunstancia. Por eso es que el Señor te llama a obediencia. ¿Qué vas a obedecer? Que tú, cuando tengas una circunstancia, aunque tú no entiendas al Padre por qué lo estás pasando, por qué estás pasando ese proceso, tienes que decirle al Padre qué tienes, qué estás aprendiendo, qué área de tu vida tiene que ser transformada. Porque ahí estaba dando el Señor, mostrándole a Satanás lo obediente y la entrega que tenía Job con él. Y cuando seguimos leyendo el libro de Job, vemos todo lo que Job estuvo pasando. Y dice que al final, ¿verdad?, el postrer tiempo de Job era el mejor, el final, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener una entrega, ¿qué es obediencia? En vez de sacrificarnos, es obedecer, esforzarnos. ¿Cómo nos vamos a esforzar? En la prueba tienes que alabar a Dios, aunque tú le digas no entiendo,
Por eso es que siempre vivo diciendo lo mismo, que la autoliberación en nosotros, cuando viene el desánimo, ¿y qué es lo que busca el enemigo? Desanimarte, que reniegues de Dios, que te quejes. Y siempre lo digo, Dios no va a mover tus circunstancias a tu manera, ni a la manera que nosotros queremos, ni buscar que el Padre sea malo, sino que ciertamente la iniquidad está grabada en nuestro corazón, pero la Escritura también nos habla que estamos esculpidos en las manos del Padre, que estamos en las manos del Padre, que en medio de cada circunstancia nosotros tenemos que vivir. ¿Y cuál es la integridad? La integridad dice que la integridad y la tacha. Y fíjese algo, para que tú seas íntegro tienes que tener identidad en Cristo, tienes que saber quién eres, tienes que saber discernir, escuchar la voz de Dios cuando te habla Dios y cuando te habla Satanás. ¿Por qué? Pero cuando tú te esfuerzas en adorar, en alabar a Dios, en creerle, esa es tu identidad. Que cuando viene la circunstancia, discernir si viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando a Satanás? ¿Quién era Job? Y así muchas veces va a pasar con nosotros cuando el Señor nos está formando. Cuando tú te dejas pasar en el cincel del Padre para formar tu vida, tú tienes que ver la enseñanza que el Señor te está dando para que tú creas y confíes en Él. Pero tienes que entregarte. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham obedeció, pero hay muchas actitudes nuestras que nos distraen del propósito de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Quién le dio ese hijo a Abraham? El Padre. Pero el Padre le mandó esa prueba, si lo podemos llamar así. Le dijo que le entregara a su hijo, porque su hijo le estaba distrayendo. O sea, Dios se lo había dado. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios. Fíjate que Dios, para entregarte algo, siempre le digo al pueblo que Dios nos prepara. Y a lo mejor tú le pides un hijo, o le estás pidiendo un esposo, o le estás pidiendo un carro, o le estás pidiendo una casa. Pero después que Dios te dé esa casa, dice que no puedes congregarte o no le puedes servir porque no puedes dejar la casa sola. O cuando te da un esposo, después dice que te tienes que sujetar a tu esposo. Y así sucesivamente cuando Dios nos entrega algo. Entonces, ¿qué le mostró Dios al diablo cuando le dijo a Abraham que le entregara a su Isaac? Yo no sé qué Isaac tú vas a entregar. Yo no sé qué parte de que Dios te está transformando tu vida y está obrando en tu vida, porque Dios obra en nuestras vidas cuando somos hijos de Él. Y cuando ya Él lo entrega, iban adorando a Dios, el muchacho no se rebeló contra el Padre y le dijo que dónde estaba el cordero. Y le dijo, Dios proveerá. Es cuando nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor. Y cuando ya lo iba a entregar, lo iba a sacrificar, le dijo, detente. Y eso es lo que Dios quiere, que tú le entregues, no que hagas un sacrificio, sino que obedezcas, que tú obedezcas, así como obedeció Abraham, así como obedeció Job. Cuando perdió todo, él obedeció, no renegar del Padre, no se quejó, pero hubo alguien al lado de ella con mucho dolor que perdió sus hijos y perdió todo, que le dijo que maldijera a su Dios y muriera. Pero él le dijo que no, mire lo que dijo ahí, le dijo que no lo iba a hacer. Y que no hablara como las personas que estaban en el mundo. O sea, que él siguió creyendo en medio de las circunstancias. Y muchas personas, cuando están pasando ciertas circunstancias, porque Dios está ajustando, muchas veces Dios, lo que te quiero decir en este día, que Dios tiene que ajustar tu vida, que Dios tiene que transformar, hacer una metamorfosis en tu vida. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida y lo que quiero es que aprendas a discernir y que tengas revelación de esta palabra para que veas lo que papá está haciendo contigo. Decirle al Padre, entrégale tu actitud, esa actitud que hay en tu alma, porque si nosotros
tenemos un alma que está armada de actitudes negativas, Dios quiere que tú te delastres. ¿Y cómo te vas a delastrar? Cuando tú le entregas esa actitud, cuando tú obedeces, que Él te dice, entrégame eso que te hace daño a ti, entrégame esa actitud, entrégame. Muchas veces nosotros no entregamos porque queremos las cosas a nuestra manera y creemos que a papá, Señor, yo quiero esto, yo no quiero que me quites esto. Hay cosas que Dios nos quiere, nuestro Padre, nuestro Abba Padre nos quiere quitar, que a nosotros mismos nos hace daño. Pero hoy el Señor te dice que tienes que delastrarte, que entregues esa actitud negativa, que entregues esa incredulidad, que entregues lo que te hace daño, eso que te hace daño, que no te deja avanzar, que tranca tus caminos, que esa actitud que a veces nosotros tenemos de quejarnos, de renegar, de que las cosas sean a nuestra manera. Y una de las cosas que le digo al pueblo que debe entregar ese espíritu que toma tu mente, y entonces siempre buscamos la lógica humana, que las cosas sean en lo terrenal. Y dice las Escrituras que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, que por nada el Señor quiere que tú reniegues, que por nada tú te quejes, sino que no hagas sacrificio. Él no quiere sacrificio. Él quiere que tú te esfuerces y sea valiente, como le dijo a José. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, y dice que si tú te esfuerzas y eres valiente, dice que todas las cosas que todo te va a salir bien. ¿Y cómo quieres tú que todo te salga bien? Si tú no entregas la que avanza, si tú no entregas esa actitud negativa, si tú no entregas lo que no te deja adorar a Dios. ¿Qué es lo que te impide que tú no adores a Dios? ¿Qué es lo que te impide que no camines con Dios? ¿Qué te quita el lugar de Dios? Una de las cosas que siempre he enseñado, primero el Padre en tu corazón, entronar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Luego viene la familia y tercero la obra de Dios. Entonces cuando tú caminas en ese caminar, ¿verdad? Es cuando hay una verdaderamente identidad. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Abraham como distraído, porque ese niño se lo había dado el Señor, el hijo de la promesa. Lo que el Señor te promete y lo que el Señor, estoy muy segura de esto, lo que el Señor te da, Él no te lo va a quitar. Lo que el Padre te da, esté en la plena seguridad que Él va a responder por eso, pero que eso no te robe el tiempo de Dios, porque Dios no te va a quitar el tiempo, que nada te quite el primer lugar de Dios. Dios no te va a dar a ti nada que te quite el lugar de Dios. Dios no te va a dar un esposo que te quite el lugar de Dios. Dios no te va a dar una esposa que te quite el lugar del Padre. Dios no te va a dar un carro para que tú no vayas a congregarte. Entonces tenemos que aprender qué es lo que nos quita. Si le pediste un empleo al Señor y más nunca te llenaste del Señor y no tienes tiempo para Dios, no te lo dio el Señor. Dios nunca te va a dar nada que le quites el primer lugar. Cuando tú vas a estudiar la palabra, ahí vas a aprender. Dios va a hablar tu vida. ¿Quién te roba el tiempo de oración? ¿Quién te roba ese diezmo? Ese tiempo del que yo hablo para con el Señor. Nosotros debemos caminar bajo una revelación. Y algo que me llama la atención de Job y de Abraham es la revelación cuando él entregó su hijo, porque sabía que Dios se lo había entregado, que el Padre se lo había entregado. Y mira lo que dice Job, o sea, mira, que Dios le dio y que también le puede quitar. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros tenemos y le pedimos a Dios, Él nos lo entrega. Pero al momento que Dios dice, entrégalo y Él va a proveer. Cuando el Señor te dice a ti que entregue algo, porque dice las Escrituras en Jeremías 29:11, que los planes del Padre son mayores y son mejores de nuestros planes. Sus planes son mejores. Cuando papá tienes que entregarle algo, una actitud negativa, lo que el Padre te pida es porque quiere mejorar
eso, esa persona, ser esa metamorfosis, esa transformación es lo primero que papá quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que usted va a ver muchas personas que no están transformadas, porque el alma está armada. Entonces yo hoy le decía al pueblo que cuando ellos vienen a la iglesia y nosotros estamos dando un mensaje, ¿verdad? Que si no se les ha revelado, la gente sigue practicando lo mismo que nosotros, el Padre le está hablando, que tiene que ser transformado, recibir una metamorfosis. Cuando las personas no se autoliberan, viven allí con esa circunstancia. Y por eso es que hay varios tipos de liberación, y cuando hablo de varios tipos de liberación está la liberación demoníaca y la liberación de las actitudes, donde tenemos que rompimiento, donde tenemos que ir cerrando las puertas para que el enemigo no nos reclame. Por eso es que hablo de la obediencia, que es la obediencia, esforzarnos en aprender, en esforzarnos de tener revelación y discernimiento para dejar aquellas actitudes negativas y esforzarnos a alabar y adorar a Dios y entrar en ese lugar secreto que es la obediencia, para nosotros poder entender y tomar las herramientas para cuando venga la circunstancia y tener esa identidad y tener la revelación del Espíritu y no tener una palabra teórica, sino una palabra práctica donde tenemos que vivirla. Y les aseguro que no nos vamos a quejar, porque ustedes ven aquí en esta historia, y lo pueden leer en el capítulo 2 de Job, del 1 al 10, y pueden leer la parte donde habla de Abraham, donde ustedes vieron que ellos no tenían apego en las cosas materiales y que ellos obedecieron. Y cuando el padre le habló a Abraham que le entregara a su Isaac, y él sabía que él se lo había dado y que era el hijo de la promesa. Igualmente cuando Job sabía que todo lo que él tenía era porque el padre se lo había dado. Y por eso es que el Señor muchas veces necesita tratar con nosotros. Y aun cuando Satanás estaba acechando a Job, obedeció y alababa a Dios y no se quejó. Imagínense, nada más se puede imaginar lo que Job estaba viviendo. Y usted se cree que su circunstancia es muy grande. Nosotros debemos vivir agradecidos del Padre. Y a veces he visto situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y de ejemplo que el Señor ha mostrado a mi vida. Y por eso siempre digo, yo tengo motivo para darle gracias a Dios, porque no me falta ni los órganos de mi cuerpo. Tengo manos, tengo mis piernas, puedo caminar, o sea, no me debo de quejar, sino de alabar a Dios con mis manos, con mis pies, adorarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y estar seguro, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos prueba de Job y que Dios no nos está pidiendo un hijo. Entonces nosotros tenemos que aprender y hacer, como él dice, él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que él vino a sacarnos de circunstancias, a sacar de nosotros lo que a nosotros nos hace daño. O sea, por eso debemos liberar el alma, esa actitud negativa, eso que practicamos, eso que papá por amor dio su único hijo para darnos oportunidad, porque en él nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos salud, tenemos las cosas materiales, nuestro proveedor, es el camino, es la justicia, es poder, es que nosotros podemos defender a nuestra familia, y es cuando nosotros podemos caminar en esa libertad. Yo no sé qué tranca tu vida hoy, que estás paralizado, que estás estancado, no sé, solamente tienes que revisarte. Entonces Dios no es el culpable, y una de las cosas que he podido entender, que Satanás no puede tener parte en ti cuando nosotros todos los días le quitamos derecho legal. A veces estamos viviendo circunstancias que Dios permite, porque ninguna hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad del Padre, donde Él le permite
a Satanás ciertas cosas, pero la vida tuya le pertenece al Padre. Entonces es bueno obedecer al mandato que el Padre te ha dado, a la asignación, porque tú tienes un llamado, pero necesitas dejarte moldear por el alfarero. Hay un alfarero y Él te está moldeando, Él te está haciendo cada día de nuevo. Tú eres un barro en sus manos y Él te está dando forma. Y si algo en las manos de Él, ¿verdad?, tú te quiebras, Él te vuelve con la misma masa y te hace de nuevo y te está formando. Él te quiere formar, Él quiere limpiarte, Él quiere pulirte y estás en las manos del Maestro, las mejores manos. Y muchas veces lloramos y no entendemos, pero cuando ya ese vaso esté pulido, esté limpio, ya se le quitan todo lo poroso, todo lo que le hace daño a ese vaso, entonces que vamos a entender y es donde vamos a ver en ese vaso cuando es depositado el vino nuevo, la unción del Espíritu Santo, y vamos a cumplir la asignación por el cual el Señor nos llamó. Entonces el Señor no quiere que tú te quejes y que tú entiendas que todo lo que tú tienes, tú se lo has pedido al Padre Celestial y que Él no te lo quiere quitar. Él lo que te quiere quitar son las actitudes, pero si el Señor, para quitarte una actitud es necesario quitarte algo material, el Señor lo va a hacer, porque muchas veces tenemos apego, somos materialistas y el Señor quiere quitarnos eso, porque muchas veces el Señor nos da algo y después no podemos congregar, no tenemos tiempo o nos dio flojera o me tengo que sujetar a mi esposo. Y el Señor lo que quiere en estos tiempos, en estos últimos tiempos, es que ganemos almas para Cristo. Todos estamos llamados a hablar del Señor. No necesita ir a estudiar, sino estudiar la palabra, leerla, para decirle a las personas cuál es el camino. El llamado es el único Dios, no hay otro. Jesucristo, que pagó un alto precio por nosotros, lo compró a precio de sangre, porque fue por amor que su único hijo se hizo hombre. Y dice que sufrió, que lloró, que vivió todo por amor, que murió por nosotros. Pero cuando no conocemos a Jesús, no vemos la gloria de Dios. Cuando no conocemos sus promesas, cuando no leemos las Escrituras. Pero fíjese lo que habla de Job. O sea, él conocía al Padre y sabía, no tenía apego. Bueno, lo perdí. El Señor no te llamó a ti que sea un perdedor, pero nos metemos tanto en las cosas materiales que se nos olvida la parte espiritual, y es donde nosotros después no hallamos cómo hacer, porque creemos que bendición es las añadiduras. Y déjame decirte que las añadiduras no es totalmente la bendición. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a llegar por añadidura. Entonces no te enfrasques en lo añadido, porque eso fue lo que hizo Job. Él no le importó, o sea, soy feliz, y aún perdió a sus hijos. Pero después Dios le restituyó todo. Entonces en este caso, ¿qué pasó? Él perdió todo. Pero sin embargo, no dejó, su alma siguió adorando al Padre, siguió creyendo al Padre, igual que como iba con aquel cántico el hijo y Abraham para entregar a Isaac. Pero Dios dio la provisión, y porque Él fue que le dio ese hijo y no perdió a su hijo. Y el Señor, el Padre Yahweh, le entregó todo lo que en ese momento había perdido Job, ¿verdad? Y hoy te digo que tienes que ordenarle a Satanás que suelte lo que es tuyo en el nombre de Jesucristo, y debes autoliberarte por el poder de la palabra. Yo no sé qué trato tiene el Padre contigo, pero yo te digo hoy que te dejes tratar y le diga: Padre, ¿qué quiere? Que lo que yo renuncie, ¿qué tengo que romper? Y decirle al diablo: yo le creo a mi Padre, va a ser al modo del Padre, no va a ser a mi modo. Y levantarte y creerle a nuestro
nuestro creador, al que te sana, al que te salvó, al que te restaura, a tu proveedor, a tu Dios de justicia, a tu Dios de poder, a tu proveedor. A ese es el que tienes que clamar. Te tienes que levantar en el nombre poderoso de Jesucristo sin renegar. Levantarte porque no tienes prueba de Job, no tienes prueba como la de Abraham. ¿Y quién fue uno de los más bendecidos? La bendición de Abraham en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es importante que tú te levantes, creerle a Él en medio de cada circunstancia. Esa es obediencia. Lo que hizo Job y lo que hizo Abraham, ellos obedecieron. No fue un sacrificio, sino que fue se esforzaron en creerle, se esforzaron. Yo te insto a que tú te esfuerces a aprender, que te esfuerces a autoliberarte para que puedas creer y tener identidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque fue el que murió por ti. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo y hago una corta liberación por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, en este momento, mi amado Dios Todopoderoso, todo el que está viendo, Padre amado, este video, Señor, Padre, yo imparto lo sobrenatural, donde los libero de toda actitud negativa, y te pido, Padre de la gloria, que te reveles a ellos como ese Padre, y ministres y hables, Señor, porque usted busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y te pido, papá, que sea usted ministrando a su vida para que traiga, Señor, salvación, vida eterna y restauración, y que sean personas entendidas, hijos tuyos que están sellados en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro libertador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y Dios les guarde. Misterio de tu